Bien, en nombre del Centro de Estudios Asiáticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les doy la bienvenida a esta primera mesa, en este primer día de jornada del tercer Congreso de Estudios Asiáticos para estudiantes de posgrado, que hemos titulado Diálogos e Intercambios entre Asia y América Latina. Y bueno, esta primera mesa, como saben, es Estrategias e Impacto de la Literatura Coreana y Japonesa en Latinoamérica. Y vamos a comenzar en el orden que aparece en el programa. Vamos a comenzar con la presentación de Margarita Borja Perry y brevemente voy a presentar a Margarita. Ella es magíster en estudios de la convivencia humana por la Universidad de Kioto y actualmente está cursando el tercer año del doctorado en la misma institución, especializándose en ciencias del lenguaje. Su investigación se centra en la enseñanza de japonés para países hispanohablantes, con especial énfasis en los materiales didácticos. Y hoy Margarita Barreja nos va a hablar sobre los libros de texto de japonés en el mundo hispanohablante, unas reflexiones desde la perspectiva de los docentes. Les recuerdo, Margarita, y a todas que tienen entre 10 y 15 minutos para realizar su presentación. Yo les voy a indicar si es que se pasa un poco el tiempo y al final abriremos una ronda de preguntas para interactuar un poco. Adelante, Margarita, muchas gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Primero voy a hacer el slideshow y compartir. Ok. ¿Se ve bien? ¿Pueden ver mi pantalla, mi Sí, presentación? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, voy a comenzar. Eh, bueno, los saludo a todos desde Kioto, Japón. Aquí ya es de noche, estamos en verano, hace mucho calor. Por eso mi vestimenta hoy día. Mi nombre es Margarita Barja Perry. Eh, Soy estudiante de tercer año de doctorado en la Universidad de Kioto. Estoy en la Escuela de Posgrado de Estudios Humanos y Ambientales, o bueno, Convivencia del Ser Humano. La verdad no hay una traducción en español oficial, así que esto es lo que he podido hacer de momento. El tema de mi presentación son los libros de texto de japonés en el mundo hispanohablante y haré reflexiones desde la perspectiva de los docentes. Voy a comenzar presentando la estructura de mi presentación. Para introducir el tema, voy a presentar dos subtemas. Bueno, primero, cómo es la enseñanza del japonés en los países hispanohablantes. Voy a presentar algunas cifras. Luego voy a hablar del libro de texto como material de enseñanza para el japonés. Voy a avanzar hacia los objetivos brevemente y explicar la metodología, presentar algunos de los resultados y conclusiones en base a esos resultados. Lo que voy a presentar hoy es una parte de mi investigación de magíster que ya realicé hace 3 años atrás durante la pandemia y reflexiones también de un artículo que publiqué el año pasado en Japón. Y voy a comenzar con la introducción. Bien. La enseñanza del japonés en los países hispanohablantes sigue aún, digamos, siendo popular el japonés para personas de distintas edades en los países hispanohablantes. Y para contar las cifras, normalmente quienes investigamos utilizamos los informes de la Fundación Japón, que cada 3 años eh, hace un catastro de todas las instituciones de enseñanza de japonés y pide cifras tanto de estudiantes como de profesores, etc. Ese informe se llama Kaigai Nihongo Kyoiku Kikan Chosa. También se encuentra en inglés en la página web de la Fundación Japón. Los datos que usé para comenzar mi investigación fueron los del año 2021. En ese momento, en los países hispanohablantes, bueno, la Fundación Japón registró unos 20 países hispanohablantes realizando enseñanza del japonés, más de 40.000 estudiantes en todos esos países, la mayoría concentrada en México, con más de 14.000 estudiantes, y España, con más de 9.000 estudiantes, seguidos de Argentina, Perú, Colombia, Paraguay y Chile, que superan por lo menos los 1.000 estudiantes. Argentina, Perú y Colombia también tienen muchos estudiantes. Y con Paraguay se caracterizan estos países por tener una comunidad Nikkei que difunde la enseñanza del japonés, tanto dentro de la comunidad como al resto del público. Y Centroamérica no se destaca mucho por tener altas cifras de estudiantes de japonés, en realidad cuenta con un número reducido de estudiantes. Bien, avanzando.
a las instituciones de enseñanza de japonés, la Fundación Japón les hace diferentes preguntas. Una de esas preguntas tiene que ver con los materiales de enseñanza, si están de acuerdo que los materiales son suficientes, etcétera. Y para el año 2021 solo el 32% de las instituciones en los países hispanohablantes consideró suficiente la cantidad de materiales. En Sudamérica y México, más de la mitad de las instituciones dijeron que percibían una escasez de materiales, o sea, no estaban de acuerdo con que fueran suficientes, y en Centroamérica casi el 50%, un 49% también reportó insuficiente. Así que hay un problema en cuanto a la cantidad de materiales que están en las aulas. Yo también, por mi parte, siendo estudiante de japonés en Chile, hace muchos años atrás me di cuenta de que era muy difícil conseguir, por ejemplo, un libro de texto de japonés. Ir a comprarlo a una librería era imposible. Había que obtener una copia, primero conseguir un original con alguien y sacarle una copia, por ejemplo. Así que a partir de este problema me comencé a interesar en el acceso y la disponibilidad de los materiales de enseñanza de japonés. Bien. También la Fundación Japón cada 3 años también va haciendo unos informes sobre los países hispanohablantes, cómo se va ejecutando la enseñanza del japonés, y publican en su página web estos informes que están solo en japonés. Yo me dediqué a leer los informes de 20 países hispanohablantes y me percaté que en cuanto a los materiales que se utilizan, se mencionan muchísimo los libros de texto para estudiantes adultos en general. Por ejemplo, hay una serie de libros de texto que quizás algunas personas que están asistiendo a esta charla hoy conocen, que es Minna no Nihongo, y también la serie de libros de la Fundación Japón llamada Marugoto. Tuvieron varias menciones en estos informes, y también se mencionaron libros que están diseñados para angloparlantes. Ya tienen traducciones, explicaciones gramaticales, glosarios, etcétera, en inglés. También pude apreciar menciones a libros que se utilizan para enseñar a niños, pero en diferentes contextos. Por ejemplo, niños de familias inmigrantes que residen en Japón. También se mencionaban libros de japonés como idioma de herencia. Esto es el contexto de comunidades Nikkei. Enseñan japonés dentro de la familia, por ejemplo. Y también libros de japonés para estudiantes que buscan ingresar a la educación superior en Japón. Esto es la gente puede hacerse una idea un poco diferente de qué tipos de público es este, pero son personas jóvenes que vienen a Japón a estudiar en escuelas de japonés para luego postular a universidades o a Senmongakko, que son escuelas de oficio en Japón. O sea, no son estudiantes en otros países, sino que también que están en Japón. También libros de japonés como idioma nacional, que se llama Kokugo en las escuelas de japonés, que sería el equivalente a tener clases de español en Chile, entre otros. Y también se mencionan poco, solo en el informe de España, libros diseñados para hispanohablantes y también diseñados en un país hispanohablante, en este caso España también. La mayoría de los libros que se mencionaban en estos informes fueron publicados en Japón. Así que aquí me di cuenta que existe una dependencia a los libros japoneses, hechos, digamos, para diferentes públicos. Bien, los objetivos de mi investigación a raíz de estas observaciones fueron, primero, identificar qué libros de texto de japonés se utilizan en los países hispanohablantes, luego analizar cómo se obtienen estos libros y qué dificultades existen para su adquisición, y conocer las percepciones de los docentes sobre los libros de texto que emplean en sus clases. Como mencioné anteriormente, mi investigación la realicé durante la pandemia, así que decidí usar encuestas online y también realizar entrevistas online a través de Zoom. Obtuve respuestas de 72 docentes trabajando en 54 instituciones de enseñanza de japonés. O sea, puede ser colegios, universidades, escuelas de japonés, etcétera. Y estas instituciones se ubicaban en 12 países hispanohablantes. De los 72 docentes, entrevisté a 5 que se destacaron por tener una amplia experiencia en la enseñanza del japonés, y ellos trabajaban en Argentina, en Chile, en España, en México y en Venezuela. Algunos profesores eran nativos de japonés, otros Nikkei y otros, digamos, nativos de sus países.
Para presentar los resultados, voy a dar algunos puntos. Primero, confirmé a través de las respuestas de los docentes los libros de texto que se utilizaban, y varios de estos estaban en los informes de la Fundación Japón. Por ejemplo, los libros para estudiantes adultos en general, que tuvieron alta predominancia. Destacó también libro de texto Marugoto, también los de Minna no Nihon. Y también confirmé el uso de libros diseñados para angloparlantes. Nuevamente se mencionan poco los libros para hispanohablantes, en este caso japonés para hispanohablantes y japonés en viñetas, que fueron publicados en España. Y también se destaca la amplia utilización de libros para fines específicos, por ejemplo, para aprender kanji y para prepararse para el examen JLPT Nihongo no Ryokushiken. Confirmé también nuevamente el uso de libros para estudiantes que quieren ingresar a la educación superior en Japón, como mencioné anteriormente, que residen en Japón y van a dar exámenes para postular a alguna institución, y los diferentes libros para niños en diferentes contextos, como lengua de herencia en comunidades Nikkei, para niños de familias inmigrantes residentes en Japón, o para niños mayoritariamente japoneses que asisten a escuelas tradicionales japonesas y aprenden el japonés como idioma nacional. Nuevamente, la mayoría de los libros mencionados por los docentes fueron publicados en Japón. Respecto a sus opiniones, si los docentes estaban satisfechos o no con los libros que utilizaban, el 63% declaró estar satisfecho o muy satisfecho con los libros que utilizaban. Los puntos positivos más mencionados fueron la claridad en la estructura y los ejemplos de los libros, la adecuación de los contenidos a las necesidades de los estudiantes y la variedad de materiales complementarios. Con ellos pueden hacer exámenes también, o eh, repasar diferentes habilidades del idioma. Las críticas, tanto por los profesores satisfechos como los no satisfechos, fueron en general la falta de adecuación al tipo de estudiante, lo que se contradice con los puntos positivos mencionados anteriormente, los contenidos desactualizados, por ejemplo, vocabulario anticuado, fue una respuesta que recibí, problemas en la estructura del libro, falta de ejercicios de producción, o sea, de output, conversar, escribir, entre otras. Respecto a cosas que quieren mejorar en los libros, pregunté a los profesores si consideraban necesario el desarrollo de nuevos libros de texto o mejorar los libros existentes, para lo cual el 60% de los docentes encuestados dijo considerar necesario el desarrollo de nuevos libros, y un 22% dijo que optaba por mejorar los ya existentes. Dentro de lo que les gustaría ver, se mencionó mucho el desarrollo de libros para niños y jóvenes, la inclusión de contenidos culturales, tanto cultura japonesa como la cultura local, explicaciones de la gramática y del vocabulario, y además tener contenido actualizado al respecto y una mayor variedad y cantidad de ejercicios. Respecto a la adquisición de los libros de texto en los países hispanohablantes, hay distintas formas de adquisición. Las más comunes, en el caso de España y México, fueron la compra en librerías locales, también la compra online desde el extranjero, y muy común en Sudamérica el uso de copias, tanto hechas por los estudiantes como proporcionadas por las instituciones educativas. Y hay otros usos también, como archivos PDF, de scans en páginas web, etc. Cuando entrevisté a los profesores me di cuenta de que habían diferentes formas de accesar a los materiales, pero que en España había un mayor acceso a librerías físicas en general, y en México también una situación un poco similar, pero con limitaciones en cuanto a los métodos de pago en las tiendas. En Centroamérica y Sudamérica, en general, detecté que es difícil adquirir libros de texto de japonés. Y si alguien decide comprarlos online, por ejemplo, los costos de envío, los costos de importación, pagar aduanas, los impuestos son muy altos. Y instituciones en general dependen de que profesores o conocidos viajen a Japón, digamos, vengan aquí, compren libros de texto y los lleven de vuelta a las instituciones. Y así los van acumulando en sus bibliotecas. Conclusiones a raíz de estas observaciones.
Se aprecia una amplia variedad de libros de texto que utilizan los docentes, pero hay una fuerte dependencia a libros publicados en Japón. Por lo tanto, muchos de estos materiales no son dirigidos a hispanohablantes, pero aún así son valorados positivamente por los docentes. Mi especulación es que esto es ya que los profesores adaptan los libros, no los usan tal cual como están, sino que hacen modificaciones y pueden llevar a cabo sus clases y así están conformes con el material como lo están usando. Respecto al acceso a los materiales, dependiendo del país, las formas son diferentes. Hay un acceso desigual, podríamos decir. Es más fácil en España y México conseguir los libros de texto, pero hay mayores barreras en Centro y Sudamérica. Y como conclusión final, no solamente es necesario facilitar el acceso a los libros de texto, por ejemplo, mediante redes de colaboración entre instituciones, la Fundación Japón, editoriales, etcétera, sino que también es necesario promover la creación de materiales adecuados a los países hispanohablantes. Actualmente estoy desarrollando mi investigación en el contexto de Chile y con los materiales de japonés en general, no solo los libros de texto, por lo que me gustaría compartir a futuro nuevos resultados. Eso es todo. Estas son mis fuentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Un trabajo muy exhaustivo. Siempre, cuando uno solo ve los resultados, parece algo breve, ¿cierto? Pero en realidad todo el proceso siempre es bastante arduo y dificultoso. Muchas gracias, Margarita. Yo creo que conversaremos después. Y ahora voy a darle la palabra a Julia Andrea Ramírez Buitrago. Y ella es estudiante de la maestría en estudios coreanos en Corea, es historiadora y licenciada en filología inglesa en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una diplomatura en estudios coreanos de la Universidad de El Salvador, que obtuvo en el año 2024. Y bueno, también participó en un seminario de literatura coreana contemporánea en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y actualmente ella es embajadora de su universidad en el programa K-Campus del periódico Yonhap Daily. Sus intereses académicos están en la memoria colectiva, la memoria y el olvido, en la historia coreana contemporánea y especialmente se interesa por los años 70, en los movimientos democráticos y conmemoración de los mismos. Además, le interesa explorar los estudios comparativos entre Corea y Latinoamérica, especialmente o focalizándose en Colombia. Muchas gracias, Julie. Te escuchamos y Julie nos va a presentar el caso de la editorial Howram acercando Corea a Latinoamérica. Estudio de caso a través de Instagram. Gracias, Julie. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días allá. Acá ya es casi medianoche. Entonces, de mi momento voy a compartir. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, 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 sí. se ve perfecto. Listo, gracias. Bueno, nuevamente, bueno, primero gracias pues por el espacio. En esta oportunidad voy a hablar entonces de la editorial Juarán. Y este es como una actualización de un estudio que había hecho precisamente como trabajo final para la Diplomatura de Estudios Coreanos en Argentina. Es una actualización que había hecho hasta el 2023 y ahora es hasta el 2025. Ya les hablaré un poco más como de este periodo. Entonces, este es el contenido para hoy. Literatura coreana en español, Los guardianes de la literatura coreana Juarán, Juarán en Instagram, El pilar de la editorial, los traductores. ¿Qué libros tiene la editorial? Los talleres, los eventos y las ferias y algunas conclusiones. Entonces, comenzando respecto a la literatura coreana en español. Huaram no es la primera editorial que trae libros en español a Latinoamérica y también en España. Tenemos como ejemplos Editorial Verbum, también Ediciones del Ermitaño en España, y Ediciones del Ermitaño y
También tenemos Rata, Bonobos, entre otros. Ahora bien, algo que es interesante respecto a cómo ha llegado esta literatura coreana a nosotros es que muchos de estos libros se han dado gracias al apoyo del Instituto de Traducción de Literatura Coreana. Y es importante entender cómo pues también surge en el 2021 y se ha venido cambiando y consolidando a través del tiempo. Ahora cuenta con una biblioteca, cuenta también con esta academia de traducción para formar traductores y muchos de estos traductores y traductoras son los que nos están trayendo los libros ahora a través de Juarán y otras editoriales, lo cual muestra también la importancia pues, del Instituto de Traducción. Ahora bien, acá tenemos otros ejemplos. Tenemos en unas comillas estas grandes editoriales en el sentido de que son multinacionales. Vemos a Penguin Random House, tenemos a Alfaguara, que pertenece a Penguin Random House desde el 2014. Tenemos también el grupo Planeta de España con Editorial Planeta, que en los últimos años nos han venido trayendo también libros como por ejemplo de Han Kang y de otras autoras, y algunos otros como Ediciones Vestigio en Colombia con el libro de Semilla. Y una que creo que Rocío va a hablar un poco más sobre la literatura específicamente en Argentina, pero también está Bajo la Luna. Y Bajo la Luna, esta editorial también es una de las precursoras de que esté la literatura coreana también, digamos, como en el país argentino. Ahora hablemos de Juarán. Juarán es un proyecto que empieza como tal en el año 2019 con Nicolás Braesa y Leila Koropowski. Espero que lo haya pronunciado bien. Y este proyecto también comienza con un viaje que hace Nicolás Braesas en el año 2017 a Corea. Después decide crear la editorial y elige el nombre de Juarán, haciendo referencia a estos guerreros que existieron en el reino de Shilla. Y por eso también es que él en algunas entrevistas ha hablado de que la editorial de alguna manera es como la guardiana de esta literatura coreana. Ahora bien, en cuanto a la historia de la editorial, hablamos de una trayectoria desde el 2019 al 2025, siendo su aniversario el 4 de mayo. Y algo que es interesante también digamos, del nombre y de lo que quiere decir también Juarán, es que él mismo en algunas entrevistas ha hablado de que la editorial se encarga de construir un puente entre Latinoamérica y Corea. Ahora, yendo un poco más sobre qué es lo que hice para entender un poco la editorial, es que yo me preguntaba cómo la editorial por ejemplo, desde una colombiana en mi caso, no estando en Argentina, viéndola un poco desde lejos y ahora desde acá, desde Corea, qué hacía, cómo se comportaba. Aparte de publicar libros, había otra forma en la que llegase a sus lectores, en que llegara a los argentinos o a los latinoamericanos. Y por Instagram fue una forma de entender también la historia de la editorial en estos años. Entonces, en números, desde un periodo del 5 de mayo del 2019, que es cuando abren su cuenta de Instagram, hasta el 5 de junio de este año, la cuenta en este momento tenía 426 publicaciones, incluyendo 36 reels y 15.500 seguidores en ese instante. Y como ustedes pueden ver acá, durante estos años, el número de publicaciones ha variado. Y creo que no es una sorpresa que en el 2020 tengamos 102, porque también estamos hablando de que en este tiempo, pues estábamos durante el COVID, ¿no? Y después vemos también que van bajando el número de publicaciones, pero ya voy a hablar un poco también como por qué bajan y qué también se está produciendo, digamos, en este tiempo. En el 2020, con 102 publicaciones, hablamos de un 23,9% como del total de todas estas, en contraposición con 83 publicaciones en el 2019, siendo un 19,4%. Y algo que es interesante también es la producción de los reels. Acá vemos que en el año de inauguración no tenemos ninguno y van creciendo poco a poco
con un crecimiento bastante grande el año pasado, siendo 17 Reels el año pasado y viendo que en el principio no utilizaban tanto este tipo de publicaciones. Algo también que es interesante, como podemos ver acá en la cuadrícula, es que muchos de estos Reels se han utilizado desde otras cuentas en las que hablan sobre los libros, sobre los eventos de la editorial, y no solo lo recomiendan, sino nos hablan un poco también sobre algunas cosas relacionadas con los escritores, con los traductores y traductoras que ayudan a la editorial. Algo también en particular respecto, digamos, a los reels, es que, y ya voy a hablar un poco de eso, es que en varios de estos tenemos charlas con los traductores. Y es una forma también de acercamiento que tiene la editorial, porque creo que de alguna manera muchas veces cuando hablamos de editoriales, pensamos solo en los libros, pensamos solo en cómo éstas sacan un número de libros y de novedades cada año, con cuáles canons están siguiendo, qué están produciendo. Pero algo interesante con Juarán es que también le da un lugar apremiante a los traductores y traductoras que hacen parte de este proceso detrás de los libros. Y es que todas estas traducciones que tenemos al español de obras originalmente escritas en coreano son, digamos, de una traducción que es directa, porque en algunos otros casos, digamos, no un ejemplo en particular, se hacen traducciones, por ejemplo, está el libro en coreano, se traduce en inglés y después la traducción en español sale de la traducción en inglés, no del original. Eso no pasa con Juarán. En Juarán tenemos que siempre es directamente desde la obra original en coreano. Y algo también particular es que Juarán tiene como una dupla. Y esta dupla, no en todos los libros, pero en general tiene una dupla de hablantes nativos del español con hablantes nativos del coreano, lo cual ha dado lugar a que sea muy exitoso porque pues estamos hablando de que, bueno, nosotros como hispanohablantes estamos leyéndolo también como con ese sello de calidad de alguien que habla español como nativo, pero también lo estamos leyendo de alguna manera con ese sello de calidad de una persona coreana que sabe algunas cosas o muchas cosas más sobre la historia, sobre los pormenores, digamos, del uso de las palabras, de cómo se utilizan en ciertos contextos. Así que esto también le enriquece la traducción, enriquece los libros que tenemos con esta editorial. Ahora bien, ¿qué libros tiene Cuarán? Como lo mencionaba antes, posiblemente Rocío nos va a hablar un poquito más de esto, pero respecto a los libros que tiene la editorial, en una entrevista en el 2021, Nicolás mencionaba de que hay un equilibrio en lo que quiere el público, lo que funciona en el mercado editorial, pero también lo que desde la editorial creen que quizás no es tan de pronto famoso en el público todavía, pero que es valioso traer a los lectores y lectoras. Y es que hay algunos autores y autoras que puede ser que no sean tan conocidos, pero que son muy buenos. Entonces, que a través de estos libros vale la pena traerlos en español. Un ejemplo sería Parte Wo, con un libro que no está en Argentina en este momento, que se lanza primero en España. Y algo interesante también es que el catálogo está también hablándonos un poco de la historia de Corea. Tenemos libros que se encuentran dentro del periodo colonial, otros que son de antes de este periodo, y tenemos muchos libros que son más de carácter contemporáneo. Una particularidad también es el tipo de texto que tenemos, y es que muchos de estos son cuentos. Tenemos entonces antologías de cuentos, y eso también nos habla un poco de qué escriben en Corea. Escriben muchas novelas, escriben muchos cuentos y Nicolás me contaba en una entrevista que hice, digamos, para este trabajo en particular, que allá es muy común la escritura de cuentos. Entonces, que estos autoras y autores tienen bastantes cuentos y por eso la creación de antologías pues llega a ser también muy interesante. Hay algo que se me pasó acá
que es importante y es que, por ejemplo, este libro, no sé si lo alcanzan a ver, denme un instante. Este libro es uno de los resultados de uno de los concursos de traductores nobles que hizo Juarán. Juarán hizo dos concursos de traductores nobles. Si no me falla la memoria, uno fue en el 2020 y el otro en el 2021, en el que lo que quisieron hacer, sí, muy bien, en julio del 2020 y en el 2021 también hace la misma fecha. Y lo que querían hacer era que no solo traductores y traductoras famosas llegaran a publicar con la editorial, sino personas que nunca hubiesen publicado un libro, que nunca hubiesen publicado hasta ese instante, pudiesen hacerlo. Este es uno, digamos, como de los resultados. Esta antología de Solo las mujeres desaparecen. Pero también está el otro que es el de Laberintos de Neón. Laberintos de Neón también es el resultado de este concurso de traductores nobles que se hizo con apoyo del LTI. Y a estas personas que ganaron el concurso se les dio dinero después de haber ganado. Entonces, es muy interesante también cómo estas personas que se han venido formando con el LTI ahora cada vez hacen pues, más parte como pues, de lo que estamos viendo en el resultado de los libros. Ahora vuelvo acá a qué libros tiene Juarán. También tenemos novelas como esta de Intrusos y tenemos diferente tipo de género. No vamos a encontrar un solo género en los libros que tiene la editorial. En su mayoría han publicado a mujeres, pero también tenemos libros escritos por hombres. Y en promedio, hasta este momento ha habido de 3 a 4 novedades por año. En Argentina, en el catálogo actual, tienen 25 libros. Hace solo unas semanas que eso se sale del periodo que yo, digamos, estudié, trajeron nuevas novedades. Ahora, ¿por qué también viene a ser interesante lo que hace Juarán al conectarse con sus lectores y con sus lectoras? Y es que hablando con Nicolás, él contaba de que la editorial también quería formar a estos lectores y lectoras. ¿Y formarlos cómo? Formarlos en que se sepa un poco más de los procesos que hay detrás de la producción de los libros. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo acá de taller Traducir es traicionar, cómo es ese viaje entonces del coreano al español. Y varias veces estos talleres los han dado es los traductores y traductoras, lo cual también hace que haya un acercamiento con el proceso que ellos tuvieron que pasar para que después los libros llegaran a nuestras manos. Algo interesante es que los temas que han tenido los talleres han sido de diverso tipo. Acá pues les comparto algunos, 36 talleres en total del 2019 al 2025 hasta junio del 2025 con temáticas como K-Horror de la dinastía Joseon a la actualidad, Querido líder, Introducción a la literatura de Corea del Norte, Introducción al budismo coreano, La vida es juego, La venganza de las infancias perdidas, es en relación específicamente al libro de Mr. Monorail y al programa del juego del calamar en el año 2021. Estos solo tuvieron una vez, solo se han dictado una vez, pero hay otros que se han dictado más de una, como por ejemplo el de literatura coreana, La otra mirada. Ese se ha dictado 5 veces. Korea Queer, Orgullo y Prejuicios en el Reino Ermitaño, ese se ha dictado 3 veces. Tecnoorientalismo, Guerra Fría y Paranoia, también 3 veces. Eso también nos muestra qué quiere el público, qué talleres está pidiendo más el público, qué más quiere escuchar. Tenemos acá entonces cuál es la variedad de los talleres hasta el momento. En 2020 es cuando se presentaron más talleres, con 14. Como lo mencionaba antes, posiblemente tiene que ver con el hecho de que estuviésemos durante la pandemia. Y en el 2019 los talleres que encontramos, todos fueron presenciales, mientras que en el 2020 todos fueron de carácter, pues como estamos hoy, ¿sí? Y también hay un contraste bastante grande en los talleres entre 14, ahora 2024-2025, solo un taller que fue el mismo, de hecho, y representando solo un 2,7%.
Estos que vimos acá son dos ejemplos que llegan a ser interesantes. Taller Heroínas, la mujer en la literatura clásica coreana, fue dictado por Irene Andivia, que es una de las traductoras de Juarán, y este también de Taller, la espada y el pincel, novelas populares de la Corea antigua, que fue dictado por Cami Cho, que también es una de las traductoras que trabaja con ellos. Ahora bien, charlas, eventos y ferias. ¿Cómo podemos entender a Juarán a través de lo que han hecho, aparte de las redes? Y es que, como les contaba, las publicaciones han ido bajando, los reels han ido subiendo, pero también el comportamiento, digamos, como de esta red social nos muestra también ellos que están haciendo por fuera. Vemos que hay una reducción en los talleres, digamos, como de esta forma, pero vemos que están yendo a más eventos. Entonces se están moviendo también en otras latitudes, ya no están solo en Argentina, están yendo a Chile, están yendo a Uruguay, estuvieron en una feria en México, en el 2021 estuvieron en Corea y esto también está haciendo que el público, sus lectoras y lectores, pues los tengan en el mapa, que vean también que estos libros están llegando a ellos. En particular en Colombia, por ejemplo, ellos llegaron en el 2022. No fue una delegación como tal, mandaron sus libros y esa fue la primera vez que llegaron los libros de Juarán a Colombia. Y bueno, pues algunas de las conclusiones son que podemos ver un creciente interés de la literatura coreana y que Juarán, como editorial en Argentina, independiente, que eso es importante también anotarlo, ha sido partícipe también en que este interés vaya creciendo. Y también que se ha posicionado simbólicamente como este protector realmente de la literatura coreana. Y es posible ver a través, digamos, como de este análisis de la red social, la historia de la editorial más allá de la publicación de sus libros. Entonces, la editorial ha utilizado diferentes estrategias para consolidarse de la forma que lo ha hecho y para acercarse a sus lectoras y lectores a través pues de esta red social. Algo, por ejemplo, interesante es que el año pasado veíamos que fueron 17 reels, pero no todos fueron producidos por ellos. La mayoría fueron producidos por otras personas que son bookstagrammers, que son personas que están, digamos, en el medio de los libros o que fueron a los eventos de ellos en las ferias del libro y que quisieron hacer reels y que los etiquetaron, ellos también entonces lo tienen allí en su red social, pero no fue creado por ellos. Eso entonces también nos muestra que no solo está llegando gente a través de ellos, sino a través de otras personas que se unen, digamos, de alguna manera a este proyecto de difundir la literatura coreana en Argentina y en otras latitudes, digamos, como del continente. Y de España también, porque tenemos los libros de Juarán en España. Entonces, bueno, eso es todo. Esta es la bibliografía y muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. La verdad es que has puesto muchos temas sobre la mesa, ¿no? La idea de la traducción, cómo ha cambiado la figura del gatekeeper y cómo se está expandiendo, ¿no? Con la presencia de lectoras y lectores, a diferencia de los consumidores, que es otro tema en la literatura, ¿no? No es lo mismo el lector que el que consume libros, nada más, ¿no? Así que hay muchos temas que ojalá que nos dé un poco de tiempo para hablar de esto más adelante. Y una disculpa a Paula Cáceres me la salté en mi orden, que tengo sus UCBs. Así que ahora vamos a escuchar a Paula. Eh, Brevemente presento a Paula. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Chile. Actualmente está cursando el último año del magíster en estudios sobre Asia en la misma universidad. Sus áreas de interés se centran en la historia contemporánea de Corea del Sur, especialmente en el desarrollo social y cultural del país durante los siglos XX y XXI, así como en el uso estatal del soft power y los productos culturales como herramientas para la proyección de su imagen país. Le interesa particularmente la construcción de memoria colectiva y la visibilización de problemáticas sociales a través de diversos medios culturales como los libros o las películas. En 2024 fue ayudante del programa de estudios coreanos de la Universidad de Chile. Vamos a escuchar entonces a Paula con la ponencia titulada La expansión global de la literatura surcoreana, estrategias, impacto y retos. ¿Te escuchamos, Paula? ¿Se ve la presentación? Sí.
Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, según dependa. Mi presentación, como ya mencionaron, se titula La expansión global de la literatura surcoreana, estrategias, impactos y retos. Y esto es actualmente un estudio que está en curso y para mi trabajo final del magíster. El foco de este estudio está principalmente en cómo la acción estatal, junto con la articulación público-privado, ha desarrollado programas de traducción y difusión para llegar al público extranjero y posicionar la literatura coreana en el escenario global. El estudio abarca desde la década de los 90 hasta la actualidad y esto para ver cómo se ha ido insertando la literatura coreana en el escenario internacional. La literatura coreana comenzó a promoverse como un componente estratégico del capital cultural nacional dentro de un contexto histórico donde se estaba desarrollando un plan para globalizar Corea en la década en la década de los 90, un plan impulsado por Kim Jong-un en el año 1994, el cual tenía el objetivo central de dar prestigio internacional a Corea del Sur y proyectándolo como una nación industrializada y democratizada. Si bien no es el mismo programa, entra dentro de todo este marco que se fue desarrollando y que podemos ver en las décadas siguientes. En este contexto, la literatura se transformó como una herramienta de proyección internacional, mostrando historias con problemáticas sociales e históricas propias del país, un elemento de representación del país. Y que el Estado buscaba como ya dar a conocer en el extranjero. En base a esto, hay dos instituciones claves para la promoción de estos programas, que fue el Instituto de Traducción de Literatura Coreano, fundado en el año 1996, que ha traducido numerosos títulos desde entonces en diversos idiomas, y la Fundación TESAN, una entidad privada vinculada a un grupo económico y el cual su objetivo ha sido promover la cultura y el capital nacional en el extranjero. En base a esto, la pregunta de nuestra investigación es: ¿cuáles han sido las principales políticas y estrategias gubernamentales implementadas por Corea del Sur para internacionalizar su literatura y cómo han contribuido al posicionamiento de la literatura en el escenario cultural global? Para responder esta pregunta, nuestro principal objetivo será analizar cómo las políticas de estrategias gubernamentales, en colaboración con instituciones públicas y privadas, han contribuido a la internacionalización de la literatura coreana. Y también pretende identificar las principales instituciones implementadas por el gobierno, examinar los papeles de estas políticas y la participación activa en eventos culturales como parte de la estrategia de diplomacia pública y analizar los desafíos actuales y las perspectivas futuras para la promoción internacional de la literatura tras la obtención del Premio Nobel de Literatura del año 2024. Para esto necesitamos entender una serie de conceptos. Primero, el concepto de soft power, el cual es la capacidad de un Estado de influir en otro mediante atracción o persuasión, y para el cual se usa mayoritariamente de elementos culturales y promueve la cooperación y el intercambio, es decir, una cooperación entre Estados a través de estos elementos culturales. Por otro lado, la diplomacia pública es la acción gubernamental que busca construir las relaciones sólidas y duraderas entre los estados. Y lo importante aquí es que esto está enfocado a la percepción internacional, o sea, son políticas enfocadas al público extranjero, no local. Por eso de repente pueden haber ciertas discordancias al respecto. En Corea del Sur, específicamente, podemos ver cómo esta acción se lleva a cabo entre distintos agentes.
como los que mencionamos anteriormente, y también es importante mencionar que suelen ser agentes no estatales, se enfocan mucho en el público directo. Por otro lado, la diplomacia cultural vendría siendo el uso específico de la cultura para proyectar una identidad nacional y generar este interés positivo en el extranjero. Es decir, todas estas son parte como de las herramientas que tiene el soft power para influir en el público. También otro concepto que necesitamos para poder comprender la investigación es el del Hallyu, o la ola coreana, y que a grandes rasgos fue este creciente interés por la cultura coreana a nivel global. También el concepto de national brand, que es el esfuerzo deliberado por construir una imagen del país en el exterior, una imagen específica que contribuye a los intereses nacionales. Internacionalización de la literatura, que es el proceso por el cual las obras y autores trascienden sus fronteras culturales, participando en los flujos internacionales globales. Y la circulación literaria, es decir, cómo se mueve la literatura en el mundo. Y lo más importante de esto es entender que había un desbalance entre lo que es la circulación de obras entre Occidente y Oriente, puesto que es esto precisamente lo que las políticas del gobierno han logrado romper, ya que a través de estas políticas de traducción han logrado insertarse en el escenario internacional. Bueno, la metodología, el trabajo tiene un enfoque cualitativo y ocupa el método de rastreo de proceso, que nos permita identificar específicamente todas las estrategias estatales. Esto se ha hecho a través del análisis de documentos y fuentes primarias y la realización de entrevistas. Y para poder abarcar bien cada proceso presente, se ha dividido todo este periodo en 4 fases, cada una con sus especificidades, y que nos van mostrando el desarrollo de las políticas gubernamentales. Bueno, la primera fase es en la década de los 90, con la instalación de estos programas, donde se sentan las bases para su desarrollo. Y la principal característica de esta fase es que se establecen estrategias a largo plazo, es decir, en periodos de décadas, no estaba pensado como en una acción inmediata, con una gran inversión estatal, y se priorizó la traducción como una vía para insertarse en el flujo internacional. Es decir, por eso podemos ver hoy en día la importancia, como lo mencioné en la presentación anterior, del Instituto de Traducción para promover la literatura y insertarse en este flujo. También están estas instituciones privadas que contribuyeron también financiando a los traductores y también con premiaciones, que era muy importante para darlos a conocer y ver qué autores se elegían como para promocionarlos en el extranjero. Bueno, la fase de implementación es una fase donde vemos que hay una difusión de la literatura, empieza a seleccionar qué autores promover y qué autores no, cómo se van afianzando las relaciones con distintas editoriales. O sea, hay un enfoque principalmente en los idiomas en inglés, francés y alemán, para llegar al público occidental, insertándose en los principales mercados. Y como dije anteriormente, también se van siendo muy importantes las premiaciones para dar a conocer a los autores. Luego, en la fase 3, del año 2012 al 2023, es la fase del impulso del Hallyu. Aquí uno de los hitos fue el fenómeno mundial del Gangnam Style, que hizo que las políticas empezaran a abarcarse de una forma distinta, y vemos una especie de sinergia entre la cultura popular y la cultura literaria, donde las estrategias empiezan a ser adaptadas para aprovechar este interés global y promocionar los distintos autores.
se puede ver cómo se promocionan títulos específicos dependiendo del interés que los fans van teniendo por libros que los mismos idol han mencionado. Entonces, es muy común ver que se promocione como estos libros los ha leído, por ejemplo, un integrante de BTS, y eso hace que haya aumentado o sea, como para llegar a un público más masivo. También podemos ver cómo hay empieza a haber una mayor presencia de Corea en ferias internacionales y empiezan a tener reconocimiento internacional con distintos premios. Finalmente, la última fase en la que nos encontramos actualmente es el reconocimiento global, donde el hito principal ha sido la obtención del premio Nobel por parte de la autora Han Kang, y donde se van presentando nuevos desafíos, que es cómo mantener este interés internacional y cómo aprovechar otra vez este impulso que ha dado por el interés de la literatura para promocionar otros autores y entrar aún más y con más autores al escenario global. Bueno, ya para ir concluyendo, las conclusiones preliminares de este trabajo es cómo la diplomacia pública surcoreana ha sido clave para internacionalizar su literatura mediante políticas consistentes y adaptables de traducción y difusión que desafían los flujos literarios dominantes. Y se puede observar cómo en apenas 3 décadas Corea del Sur pasó de ser un actor más periférico a entrar ya de una forma más importante en el escenario literal global. Y este caso específico nos demuestra cómo una inversión cultural estratégica y la articulación específicamente público y privada puede convertir la literatura en un verdadero instrumento de diplomacia pública, y esto puede ser especialmente interesante estudiarlo desde Latinoamérica para ver qué factores podemos aprender e impulsar aún más nuestra misma cultura y nuestros mismos autores actuales. Bueno, esa fue mi presentación, aquí están las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Agradezco mucho la otra cara de esta otra visión de cómo se está gatillando la literatura en realidad, ¿no? Particularmente me interesa mucho lo que dices porque yo lo estudio en el caso japonés y me llama mucho la atención que, por ejemplo, tenemos el caso de este programador de juegos, Hideo Kojima, que a él de repente lee algo, veo alguna serie, lo dice, como pasa con BTS, ¿no? Y todo el mundo va por la serie, va por el libro, ¿no? Y así, por ejemplo, él ha vuelto el caso de Mariana Enríquez, la escritora argentina, que ahora se ha muy traducida al japonés, ¿no? Cuando nadie la conocía en Japón, ¿no? Pero no fue precisamente no fue porque los japoneses conozcan la literatura o demás, sino fue por la influencia de Hideo Kojima, ¿no? En el caso de los videojuegos, además, que es otro sector, ¿no? Otro grupo de cultura, ¿no? Así que me gusta lo que planteas ahora, que hablaremos después. Muchas gracias, Paula. Y bueno, ahora voy a dar la palabra a, está por ahí Rocío Belén Palacios, ¿cierto? Y ella es Así es. licenciada en Letras Modernas, doctoranda en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, con el trabajo Hallyu en la literatura, representación de Corea del Sur y políticas editoriales a partir de Harán Editorial en Argentina, del periodo 2019 al 2024, y es estudiante de la diplomatura en estudios coreanos por la USAL. Y bueno, la presentación de Rocío es Hallyu en la literatura coreana publicada en Argentina, que bueno, perfectamente está dialogando con lo que estamos conversando ahora. Adelante, por favor. Rocío, muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches. Debo decir que, bueno, como el resto de las presentaciones tienen que ver también con mi tema, voy a recortar un poco algunas cosas que tenía pensada decir o, bueno, comentar, profundizar algunos detalles, nada más. Me da mucho gusto compartir acá con Andrea, que yo le he pedido su trabajo cuando ella
recién lo iniciaba, el de la diplomatura, y me sirvió mucho para armar mi proyecto de doctorado. Así que bueno, un placer estar acá compartiendo y seguir compartiendo el conocimiento que, como sabemos, es colectivo y no individual, así que nos potenciamos entre todas. Mi trabajo hoy voy a presentar Hallyu en la literatura coreana publicada en Argentina, que es un poco una presentación de cuál es mi proyecto de doctorado en este momento. Llevo apenas un año de trabajo, así que tengo como apenas algunas cosas exploradas y vistas. Así que voy a compartir algunas de las cositas que he estado trabajando en este tiempo. Estoy yo actualmente eso, en el doctorado en Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. También formo parte de ALADA. Y bueno, para empezar con el estado de la cuestión, bueno, hay muchas cosas que ya hemos dicho recientemente. Esto del Hallyu, de cómo empezó a fines de los 90, sobre el auge de los consumos de los productos culturales, que comenzó fuertemente siendo sobre series, música y películas, y más recientemente se ha trasladado ese mismo entusiasmo hacia la literatura. Por lo tanto, es incluso más reciente el fenómeno para su estudio que el K-pop, por ejemplo, o los K-dramas y el cine. A partir del 2008, el Hallyu es tomado como específicamente eje en su diplomacia cultural para expandirlo a través del mundo. Em, y sobre el Hallyu en particular en la literatura, hay que decir que eso, el éxito que ha tenido Han Kang, y sobre todo a partir del 2016, eh, con con el primer premio grande que recibe a nivel internacional, que es el Man Booker Prize. Ahí la prensa internacional, las editoriales internacionales empezaron a prestar atención hacia Corea del Sur y empezaron a solicitar una mayor cantidad de títulos para ser traducidos. Uno de los directores del Translation Institute dijo Kim Sang-in que en los últimos 3 años, que fue entre 2015 y 2017, de esa entrevista, en ese periodo se había triplicado el pedido de títulos para traducir en el extranjero. ¿Qué más? Bueno, a partir de esos momentos, también de esos pequeños hitos, se fueron incrementando los incentivos hacia la literatura. En mi investigación presto especial atención al LTI Corea, es el Literary Translation Institute of Korea, que fue fundada en el 96, como dijo la compañera anterior, pero en el 2001 toma la forma que tiene ahora, actualmente, este instituto. Tenía otro nombre antes, no lo noté, pero bueno, la forma actual la toma en el 2001. Es una organización dependiente del gobierno, o sea, usa fondos públicos para todo su programa. El principal objetivo, que lo dicen en su página, cuando vemos sobre el LTI, es el desarrollo y la globalización de la literatura coreana. Entonces, todos sus esfuerzos están orientados hacia hacer de la literatura coreana una literatura global, o que ingrese en los catálogos, el canon de la literatura global, como lo hace, el canon occidental, digamos, tratar de ingresar al canon occidental. Tiene diferentes tipos de programas de incentivos para la publicación, que la palabra incentivo también es importante recalcar que se trata de financiamiento, es decir, ellos pagan, ponen su dinero para la publicación y la traducción de los títulos de literatura coreana, que pueden ir desde la literatura propiamente, hasta obras críticas, hasta cómics, hasta libros para niños. Hay distintos tipos de áreas que abarcan. Y las formas de financiamiento son variadas, incluso financian no solamente la publicación de los libros, sino también eventos para que estos libros se promocionen, pagan incluso a críticos para que publiquen sus trabajos, o sea, para que publiquen, sí, trabajos críticos de estudio sobre la literatura coreana, y también lo más importante es su escuela de traductores, porque ahí se forman las personas que producen estas traducciones como con el sello de calidad, digamos. El LTI identificó prontamente que había un problema con la formación de los traductores, es decir,
también se ocupan de que esas traducciones no solamente se hagan, sino que se hagan en buena calidad y que tengan el sello de estar bien traducidas las obras. Trabajo especialmente el caso de Argentina, por eso, bueno, hablo de la editorial Juaran y también voy a hacer un poco más de énfasis en cómo se compone el campo editorial, que eso es lo que he estado trabajando últimamente. ¿Por qué trabajo Juaran Editorial y no Penguin Random House o Planeta? Hay que distinguir que dentro del campo editorial argentino existen las grandes empresas editoriales con capitales transnacionales y luego las pequeñas editoriales o medianas editoriales que con su propio capital monetario y simbólico publican los libros. Por eso me interesa particularmente Juaran, porque todo el proceso editorial de traducción se realiza en la Argentina. Si bien circulan por la Argentina otras obras literarias de Corea, por lo general son producidas en el extranjero. Por ejemplo, las de Penguin, la mayoría en España y luego las hacen acá. Bueno, hay como otros vaivenes de esos libros. Me concentro en Juanan por eso, porque es específicamente argentina desde su inicio hasta todo su proceso de producción. Bueno, no voy a extenderme en esto, fue fundada en 2019, la fundó Nicolás Braesas, abarca mucho periodo de la literatura, pero lo más importante que voy a tomar yo es que 14 de esos 22 títulos hasta el 2024, que es mi año de estudio, 14 de esos 22 títulos han contado con el financiamiento del LTI para su publicación. Antes de la editorial Juaran teníamos a la editorial Bajo la Luna, que trabajó del 2011 al 2014 y que también para publicar sus libros contó con el financiamiento del LTI. Esa fue una serie especial de libros que publicaron que se llamó Biblioteca Coreana Contemporánea. Tuvieron 12 títulos, 10 de esos tuvieron financiamiento del LTI y bueno, uno de los libros que más son para destacar es este libro de Historia de la Literatura Coreana del siglo XX, porque hay que decir también que si bien podemos encontrar más cantidad de libros de literatura en sí mismos, o sea, novelas o cuentos, y no tanto encontramos estos tipos de textos que reflexionan sobre la literatura coreana o que nos ayudan a darle un marco, un contexto a esos libros. Así que muy importante también este libro que han publicado, que fue el último, justo el último libro que publicó Bajo la Luna, en el 2014 fue este de Historia de la Literatura Coreana, que actualmente cuesta encontrarlo, es decir, puede estar en algún depósito de alguna librería o hay que contactar directamente a la editorial, que fue lo que yo tuve que hacer. Por suerte me contacté con la editorial y les quedaba un ejemplar por ahí. ¿Por qué menciono esto de la accesibilidad? Bueno, este es el catálogo de Juaran, pero vamos a avanzar. Algunos de los problemas que he notado sobre la literatura coreana en la Argentina es un problema de circulación y de accesibilidad. O sea, la circulación de la literatura es bastante limitada. Incluso recientemente tuve un episodio, o sea, una persona que se dedica a estudiar Corea en general me preguntó a mí cuáles eran esos libros que yo había mencionado de libros de literatura de la época de Joseon que tiene publicado Juaran Editorial, que son 3, y por su cuenta él no los había encontrado, se los tuve que pasar yo y cuando yo los mencioné recién pudo acceder a esos libros. O sea, como la editorial es pequeña y publica máximo esos 4 libros al año, su tirada es corta y es una pequeña editorial que no puede competir con el lugar que tienen en las otras editoriales importantes de capitales transnacionales, su alcance es bastante limitado. Y también debemos decir que es difícil que se conozca por fuera del nicho de lectores, o por fuera del nicho de lectores en el sentido de aquellos que están interesados en la cultura coreana en general y que por eso van a ir a buscar específicamente un libro de literatura coreana. Otro de los problemas que yo me encargo de pensar en este proyecto es sobre la dependencia y la independencia de las editoriales. Por cómo se catalogan las editoriales dentro del campo editorial argentino. Esta editorial, por ejemplo, Juaran, se llamaría a sí misma una editorial independiente. Sin embargo, por las entrevistas que ha dado Nicolás, sabemos que este financiamiento que el LTI provee es esencial para que la editorial siga existiendo,
sobre todo teniendo en cuenta los vaivenes económicos de nuestro país y lo difícil que se les hace como una pequeña editorial con poco capital de dinero, con poco capital, para poder subsistir. O sea, es independiente, pero al mismo tiempo depende en gran medida del LTI, y ahí vamos con el otro problema entonces, que es cómo se seleccionan los libros que se van a publicar. Eh, y cuál es el impacto de los criterios de evaluación que tiene el LTI a la hora de financiar un proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque no es que financian cualquier tipo de libro que se va a traducir en el extranjero. Ese libro que quieren que sea financiado, ellos tienen que presentarlo dentro de un marco de un proyecto que tiene criterios de selección, que evalúan cuál es el título, que evalúan quién es el traductor, que evalúan cómo se va a hacer la traducción, que evalúan incluso cuál es la vendibilidad, digamos, del libro en ese contexto, en ese país. Todo esto con criterios que el LTI no informa de manera demasiado clara. O sea, uno puede ver en la convocatoria que van a existir estos criterios, pero no sabemos cuál es el detalle. Eh, entonces, bueno, ahí hay un problema para identificar o saber quién es el que en definitiva termina decidiendo cuáles son los libros que se van a publicar, cuáles son los libros que Juanan va a traducir. Em, Como bien dijo también antes Andrea, la editorial tiene que tener un balance importante entre lo que ellos consideran que es más vendible y lo que al editor le gustaría publicar. Hay algo que quería decir, me olvidé. Bueno, que este es una problemática que tienen todos los libros en general, porque es un bien cultural, pero al mismo tiempo es un bien material. Es decir, no importa solamente por lo que culturalmente se publica y se dice en ese libro, sino que es importante que se pueda vender, que se pueda vender y que se pueda comprar y que eso ayude a la editorial a mantenerse en pie. Los libros que ha publicado hasta ahora Juaran, la mayoría son eso, compilaciones de cuentos y novelas, como bien dijo Andrea también, pero en esta editorial también tenemos el problema que mencioné antes, que tenemos poco acceso a materiales críticos, a materiales que nos ayuden a contextualizar esos libros, a entender un poco más sobre el contexto cultural y general de ese libro, de dónde viene. Em, y lo único con lo que contamos nosotros como lectores son los prólogos de los libros, que algunos tienen y otros no. Hay novelas que no tienen ningún tipo de prólogo, que apenas nos comenta quién es la autora. No sé, por ejemplo, el libro de Chang Seran, de La única en la Tierra, no tiene ningún prólogo. Entonces solo lo que sé de ella es que es una autora reconocida actualmente en Corea y que es de la rama de la literatura pop, pero no sé mucho más que eso, no sé cómo enmarcar, por ejemplo, su libro dentro de la historia de la literatura de Corea del Sur, digamos. Entonces, en ese caso hay un problema ahí también de falta de apoyos a estos libros de literatura para que sean más fáciles de leer para sus lectores. Em, Otra cosa que hay que decir es que la selección que hace Juan Editorial es bastante peculiar porque, bueno, no se enfoca en estos libros que son bestsellers ya en el mundo, eh, seguramente por una cuestión de costos, ¿no? Aquellos autores que son más famosos empiezan a subir sus costos para comprar los derechos. También hace poco Nicolás mencionó que, bueno, este boom en la literatura mundial, de la literatura coreana, hace que en general todos los derechos para publicar suban de precio, entonces eso les genera a ellos un problema también para seguir subsistiendo. Pero bueno, ellos hacen su propia apuesta por algunos autores en particular, por ejemplo, Chan Seran y Ki-ho, que son los que están más publicados ahí, solamente los conocemos porque los publican ellos. Así que eso es muy interesante también, cómo seleccionan esos libros, y es una de las cosas que me interesa, bueno, seguir profundizando y seguir entendiendo, ¿no? Cómo llegan a esos autores que quieren publicar. Em, bueno, sí, también hay que decir que dentro del campo editorial argentino hay mucha cantidad de pequeñas y medianas editoriales. Entonces, una de las cosas que necesitan hacer las editoriales es destacarse de alguna manera. Y me parece que esto de traducir literatura coreana y de ser una editorial que únicamente publica literatura coreana es una manera que han encontrado ellos para distinguirse, ¿no? Para llevar adelante una empresa
que tiene su sello distintivo, ¿no? Que no publica cualquier cosa, sino solamente esto, y eso hace que sea distinguible dentro de la gran diversidad de empresas que hay. Por último, para mencionar algunas cositas más que voy a también seguir investigando, está obviamente la cuestión de la traducción. Hay algunas obras en las que utilizan el español argentino a la hora de traducir, y hay otras en las que no. Entonces me interesa como, bueno, seguir profundizando ahí en qué consecuencias tiene decidir por una decisión, tener una decisión u la otra, ¿no? ¿Por qué utilizar el español de a la Argentina? ¿Qué cosas cambia, hace que cambien en el texto respecto a utilizar la variante estándar? Que, bueno, eso dentro del español, como sabemos, acá hay gente de Chile, de Argentina, hay un problema ahí sobre cómo hacemos que el libro sea vendible en más contextos, ¿no? También. Y por último, también pensar cómo influye el contexto local a la hora de seleccionar las obras que importan. Esto porque noté, por ejemplo, que el primer libro en el 2019 fue el libro de Pioneras del Feminismo, en el que se publican 3 cuentos de autoras que considera la editorial y los textos del prólogo, que son las primeras obras de autoras feministas de Corea del Sur. Y bueno, me pregunto si el contexto argentino de tanta efervescencia con el feminismo de esos años, con la marea verde y etcétera, tuvieron algo que ver a la hora de elegir estos títulos. O sea, en los primeros títulos hay muchas eh, autoras mujeres. Eso también tiene que ver con la constitución del campo editorial surcoreano, ¿no? Donde hay muchas autoras que se dedican, muchas mujeres que se dedican a la literatura. Pero también, bueno, esto, si esa elección de esos títulos tiene que ver con intentar atraer así un poco más a las lectoras femeninas de la Argentina. También pienso en este libro que mostró Andrea, de Solo las mujeres desaparecen, digamos, son libros que podrían llamar la atención quizás desde ese aspecto, ¿no? Del feminismo y un poco la perspectiva de género por ahí. Em, y bueno, eso sería un poco todo en lo que ando por ahora tratando de investigar, de profundizar, y bueno, es un camino largo, todavía hay varias cosas eh, que no tienen respuesta, pero bueno, se continúa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Y bueno, muy interesante el asunto de cómo se focalizan en realidad estos circuitos literarios y editoriales, sobre todo, ¿no? Porque la lectura que se puede hacer ahora desde Colombia, desde México, desde Argentina, las interpretaciones, las traducciones de un español muy focalizado, es un tema bastante amplio y que efectivamente no hay material académico ni algo que respalde teóricamente todavía, porque es algo tan nuevo por la circulación tan nueva, tan mediática, que creo que nos toca hacer ese trabajo a nosotros, que es bastante bueno, ¿no? Así que Sí, vamos viendo por ahí. Muchas gracias, Rocío. exactamente. Y ahora vamos a escuchar a Valentina Cerón Moris. Ella tiene un máster en Asuntos y Políticas Globales con especialización en Cooperación Internacional por la Universidad de Yonsei. Y bueno, sus líneas de investigación principales son las relaciones internacionales entre Asia y Pacífico, las relaciones Chile con Asia del Este y la diplomacia y política exterior. Pero sus temas específicos de interés tienen que ver con la comunicación intercultural, la diplomacia cultural y el soft power y las relaciones bilaterales. Y hoy lo que vamos a escuchar por parte de Valentina se titula La diversificación de las relaciones bilaterales Chile-Corea del Sur durante la consolidación democrática de Chile. Te escuchamos, Valentina, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, súper. Buenas noches. En Corea es tardísimo, son casi la 1 de la mañana, así que vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible. Si me pueden confirmar si ven mi pantalla, se los agradecería. Sí, lo vemos, perfecto. Ya, perfecto. Denme un segundo. ¿Siguen viéndola o ya no? No, creo que no. No. Ok, Creo que se escucha algo bajo. sí, puede ser. Mis audífonos están malísimos también. Disculpas por eso. Vamos Ahí a está la pantalla buscar, nuevamente. busquemos. Ok, ahora sí.
Bueno, muchas gracias, Bernice, por la presentación. Tal como comentaste, mi tema de investigación es bastante distinto a lo que hemos estado viendo, porque no voy a hablar de literatura. De todas maneras, muchas gracias a las chicas que expusieron antes. La literatura, de hecho, es parte de mi formación de pregrado. Esto que voy a presentar hoy en día es mi tesis de magíster. Esto fue entregado y ahora está en proceso de publicación. Em, Haciendo un poco de background al respecto, esta investigación nace de, obviamente, mi interés en el foco de la relación de Chile con Corea del Sur. En particular, cuál fue el momento donde esta relación se intensificó y cuáles fueron las causas, obviamente desde la perspectiva de las ciencias políticas, las relaciones internacionales. Mi pregunta de investigación central es cómo la consolidación democrática de Chile, que se da, según la literatura, en el periodo entre 1994 y 2006, transformó el carácter y el alcance de la relación entre ambos países. Esto porque, por lo menos de los académicos aquí en Corea, se escucha mucho la idea de estos países son tan lejanos, en verdad, ¿qué tienen en común? Más allá de las aparentes similitudes históricas y políticas que se pueden ver a nivel superficial. Entonces, después de mucho indagar y mucho pensar y también mucho recabar información, la tesis que yo propongo es que la consolidación democrática en realidad operó como un facilitador institucional que logró transformar, denme un segundo, que logró transformar la capacidad de Chile en términos de cómo manejan su política exterior para la cooperación internacional, en específico con Corea. Y un punto fundamental de este proyecto es entregar el mensaje de que en lugar de crear una relación desde cero, como ocurre con países como China, debido a la congelación de las relaciones, lo que la democracia hizo fue transformar una relación que era bien pragmática en su foco a una asociación de cooperación integral, que eso es lo que estamos teniendo hoy por hoy desde al menos unos 5 años atrás. Tengo un mensajito. Perdón. Oh, oh. ¿Todos pueden ver el PowerPoint? ¿O Solo la solamente? primera diapositiva. Oh, Sí. dale. Y aprovechando esta interrupción, Valentina, no Sí. sé si sería posible pedirte que a lo mejor pudieras quitarte los audífonos porque no se escucha Ya, a tan ver. alto. Y como va a quedar grabado, ahí se va a notar mucho la pérdida de audio. Ok. Ahora sí, ¿se escucha Ahí bien? está mucho mejor. Sí, Ya, súper. Bueno, los gajes del oficio. sí, muchas gracias. Sí, ok. Vamos a tener que presentarlo así. Mi computador no quiere cooperar. ¿Pueden verlo ahora? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Sí, súper. Ya, súper. Gracias. Bueno, como les decía, en vez de hablar de una relación que se creó desde cero, aquí estamos hablando de una transformación. Hubo obviamente una actualización y, como voy a comentar un poco más adelante, una profundización. Y esto obedece a dos mecanismos fundamentales que serían la transformación del liderazgo, en el sentido de que los líderes democráticos tienen diferentes prioridades en la conducción de la política exterior y también que hay una mayor credibilidad estatal por parte de las naciones hacia nuestro país en ese sentido, ya que el Chile democrático es más atractivo como un socio, puesto que es predecible en el largo plazo, que es algo que en algunos aspectos de la literatura se menciona que no puede ser observable en los regímenes autoritarios. Entonces, la metodología fue mixta porque hubo un aspecto cuantitativo en el sentido de que hubo un análisis de los acuerdos diplomáticos que recopilé del archivo de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y un método cualitativo donde hubo un estudio de los marcos de política nacional doméstica y exterior de Chile para poder contextualizar los datos que estábamos analizando y también una revisión secundaria sobre lo que ocurría en el contexto surcoreano. Esto para poder abarcar un análisis comparativo de administraciones y poder probar una hipótesis de temporalidad y una hipótesis de alcance, que puede sonar muy extremo, fue bastante cotejar distintos tipos de elementos al mismo tiempo. Lo que obtuve en el análisis de datos que se realizó en una tabla que no estoy mostrando en este momento porque todavía está en proceso de
publicación, es que en el periodo autoritario que comprende los años de 1973 al 89, vemos que hay solamente 6 acuerdos en 16 años que equivalen a un 0,3 que ustedes pueden ver, mientras que en la era democrática vemos que hay 26 acuerdos en 28 años, al menos desde el periodo 1962 a 2022, por lo tanto, hablamos de 0,9, casi un acuerdo por año. Y esto fue bastante sorprendente en el sentido de que vemos que hay al menos un 147% de aumento en esa cooperación, y eso extrapolado al hecho de que el periodo democrático solamente es el 64% del total de la relación entre ambos países. Y en ese 64% tenemos el 81% de todos los acuerdos que se han firmado. Eh, Además de hacer obviamente el recuento como general, hubo una sistematización que se hizo por sector, como pueden observar obviamente en las diapositivas, y también en la complejidad. Esto en la base de que en el periodo autoritario vemos que hay convenios, mientras que en la era democrática hay una flexibilización con acuerdos, convenios y tratados, lo que también indica un desarrollo sobre la capacidad institucional que Chile estaría demostrando, o que en el fondo demostró a través de los años. El periodo objetivo que yo ocupé como punto focal engloba las administraciones de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de Ricardo Lagos. Aquí hay hitos que voy a mencionar a continuación, que tanto la literatura como los datos avalaron como relevantes para ver lo fundamental que es la democracia para el desarrollo de esta relación. Por mencionar algunos, tenemos el acceso de Chile al foro de la PEC en el 94, también en su participación en Quedo, que lo voy a mencionar en un puntito. Tenemos también el Tratado de Libre Comercio, que es uno de los hitos más importantes que existen, no solamente para la relación entre Chile y Corea, sino que entre ambas regiones de Asia y América Latina. Y bueno, para seguir con esto, más allá de los distintos hechos que tenemos durante el periodo, hay dos casos paradigmáticos que yo quise testear eh, por el argumento base de Chile y Corea se basa en una relación económica, que es una de las líneas más tradicionales, o en el fondo más desarrolladas dentro de la literatura por otros académicos. Y en ese sentido hice un análisis sobre el hecho de la participación de Chile en Quedo, que es la Korean eh, Energy Development Organization, que está, como bien explico aquí, a grandes rasgos es el acuerdo de seguridad multilateral para el desarrollo de la energía nuclear dentro de la península coreana, en particular por los hechos de Corea del Norte, que por una parte refleja la estrategia que Chile estaba planteando sobre su integración al Asia-Pacífico. También refleja el valor democrático de querer mantener la paz y obviamente las buenas relaciones entre todos los países que conforman nuestro globo. Y esto también ocurre dentro de la administración de Eduardo Frei, que es una de las primeras bases que asientan esta relación hacia el futuro. Y por otra parte, tenemos el caso del Tratado de Libre Comercio, que ya está, como comentaba, un poco más discutido en el ámbito de las relaciones económicas, al mismo tiempo de lo que significó, por ejemplo, para el acercamiento entre ambas regiones, pero el punto de vista por el cual yo lo analicé tiene que ver sobre la capacidad diplomática que esto implicó para ambas naciones, y sobre todo para Chile como este nuevo referente democrático en la región de América Latina, pero también en el resto del mundo, puesto que esto es una innovación democrática en política comercial que se dio a nivel bilateral directo. Esto no fue en un contexto multilateral. Hubo demostración de capacidad de negociación muy favorable para Chile, según las fuentes que trabajé desde la perspectiva coreana. También hubo mucho aprendizaje institucional para ambas partes, y obviamente un proceso de legitimación para ambas naciones al haber concretado el primer TLC transpacífico, que hasta el día de hoy se mantiene como una de las, y esto más como un comentario un poco rosa, de una de las mejores cartas de presentación de nuestro país para Corea. Para Corea, una de las, bueno, Chile es muy importante por distintos motivos, pero
lo que la mayoría de las personas en la academia siempre tienden a recordar es la firma del TLC, lo que significó para el país y el hecho de que eso generó que nuestros países se movieran como en, en el tema de las relaciones internacionales. Y esto se da dentro de la administración de Ricardo Lagos ya en el inicio del siglo XXI, para obviamente ponerlo en el contexto temporal. La contribución teórica que esto tuvo iba hacia explorar más allá del argumento de que las democracias cooperan más porque son similares y porque tienen los mismos objetivos, porque lo que podemos ver acá es que la democracia no es una causa directa en este desarrollo de la relación, sino que es el facilitador de este proceso. El momento en que esto se dio también fue muy importante, puesto que sigue y en el fondo se desarrolla justo en el hito de la consolidación democrática de Chile, ya que del año 1990 a 1994, según la literatura, se considera el proceso de transición. Pero la consolidación se da cuando las instituciones democráticas ya están establecidas y le permiten obviamente al país maniobras dentro del escenario internacional que antes no podían ser factibles por distintos aspectos que, bueno, no voy a entrar a mencionar por honor al tiempo también. Y finalmente que la capacidad institucional que la gobernanza democrática le permitió a Chile se refleja en asociaciones complejas, multisectoriales y que generalmente son a largo plazo, que es lo que podemos ver principalmente ejemplificado en el caso del Tratado de Libre Comercio, así como con otras iniciativas que se fueron desarrollando después del periodo objetivo que yo tenía. La integración teórica que yo realicé es de la teoría del análisis de política exterior, apoyando obviamente el argumento de que la política doméstica sí transforma el comportamiento internacional y que esa relación es vital, de la mano de que la teoría de la democratización nos propone que el tipo de régimen sí afecta la capacidad estatal, como ya he estado vislumbrando un poco, y finalmente que esto también se da en el contexto del institucionalismo liberal, donde la colaboración de valores es también lo que puede permitir asociaciones profundas y sostenibles entre las partes en la medida que ellos apuntan a metas similares, pero también tienen concepciones de su realidad que son eh, similares en naturaleza, valga la redundancia. Sin embargo, esta tesis bueno, que yo propuse, también tiene explicaciones alternativas que no pueden ser obviadas, como por ejemplo el contexto de la posguerra fría que se estaba dando a nivel global, aunque el patrón de Chile con Corea fue bastante único, no estaba exento de estar influenciado por esta tendencia que se estaba dando. De la misma forma, la liberalización económica, no solo a nivel regional, sino que a nivel global, tiene impactos en la conducción doméstica e internacional de las naciones y ahí es donde podemos ver un aspecto positivo para la propuesta inicial o en el fondo la propuesta concreta que yo realizo, que es que Chile, por lo menos desde la parte de su conducción o su interés hacia Corea, excedió la lógica que era solamente comercial, que es uno de los argumentos más tradicionales de los análisis económicos, puramente económicos. Y finalmente, que esto también es algo que a mi parecer merecería una investigación aparte, es que la membresía de la APEC, si bien cimenta la entrada de Chile hacia la región del Asia-Pacífico, fue la democracia la que le aportó la capitalización de eso. No solamente en el caso de Corea, sino que con otras importantes naciones, obviamente, que están dentro de esta región. Eh, y como no todo puede ser perfecto, por supuesto, hubieron bastantes limitaciones en el desarrollo de este trabajo que tienen que ver con una simetría muy preponderante de las fuentes que relega que yo trabajé con una importante base de archivos chilenos por barreras idiomáticas y también por barreras de acceso que existen acá a los documentos oficiales, por lo menos en Corea. También que yo aquí estoy proponiendo una inferencia causal y existe un desafío en las investigaciones donde tiene que haber un puente entre la correlación y la causalidad porque se necesita mucha mayor evidencia de la que yo pude abarcar en esta primera instancia, si es que lo ponemos de esa manera, y que obviamente el alcance puede dar para una sobregeneralización, porque yo aquí estoy hablando de la relación de Chile con Corea, no de Chile con Japón, Chile con China o Chile con cualquier
otra nación dentro de esta parte y con las subclasificaciones que pueden aparecer en distintas em, posturas dentro de la literatura política en la región del Asia. Pero finalmente, como para ya ir un poco cerrando, la democracia sigue siendo relevante como argumento a desarrollar y para pensar, en el fondo porque hemos visto y se puede comprobar que los compromisos fueron respetados a través de los ciclos electorales, partiendo obviamente de quizás acuerdos que pueden ser muy simples o muy pequeños en lo que son capaces de abarcar en primera instancia, que obviamente se han desarrollado a través de los años y que por a veces motivo hasta el día de hoy quizás no estamos viendo a dónde van a llegar. También de que la democracia le permite a países como Chile en este caso, procesos transparentes que generan las posibilidades para acuerdos sofisticados y el mejor ejemplo en ese caso sigue siendo el TLC y que la cooperación basada en valores excede los intereses materiales puros, que es lo que sí se puede observar en el caso que mencioné de la participación de Chile en Quedo o en otros acuerdos y distintas como eh, actuaciones en conjunto, si se quisiese decir de esa manera, en posteriores al periodo que yo evalué en el particular. Sobre las conclusiones que dejaron este trabajo, por una parte, los hallazgos claves los dividí en tres aspectos que serían los que pueden ver acá, que existe una transformación de la capacidad estatal para la cooperación internacional por parte de Chile, que hubo un cambio cualitativo más allá de lo que se puede recoger en términos de cantidad en el patrón de la relación bilateral y que se crearon o se sentaron las bases necesarias en las instituciones para que estas asociaciones complejas fueran duraderas en el tiempo y pudieran evolucionar y complejizarse aún más. En el fondo, dando también así paso a la validación y la legitimización de la cooperación dentro de los regímenes democráticos. Y estas implicaciones, más allá de la investigación que yo desarrollé, nos vuelven a recordar que el tipo de régimen en las evaluaciones de sistemas políticos o en las relaciones internacionales sí importan a la hora de poder evaluar los patrones de cooperación que existen y que, bueno, tal como aparece ahí, que la gobernanza democrática la deberíamos entender como una herramienta en la política exterior, que de repente tiende a ser un poco más como olvidada y dada como un poco por sentado, no tiene como un protagonismo. Y bueno, que también este marco que desarrollé para este proyecto podría ser aplicable en el estudio de otras relaciones bilaterales para comprobar si, más allá de este particular, es una nueva como tendencia que podríamos ver quizás en los estudios de las relaciones internacionales. Y la reflexión final que me dejó este gran proyecto es que la democracia realmente es un logro que excede el plano doméstico. Muchas veces hablamos de la democracia a nivel de lo doméstico y pocas veces lo vemos en el lente de lo que significa para el ámbito internacional. Y a mí me queda que es una herramienta de la política exterior que nos puede permitir, por ejemplo, explicar cómo se dan estas relaciones tan poco comunes o tan poco esperadas para algunas personas. Porque si bien han pasado muchos años y esta relación entre Chile y Corea del Sur está bastante establecida. Siguen existiendo bastantes voces escépticas sobre cuál es la verdadera ganancia y cuál es el verdadero propósito de que ambos países cooperen si al fin y al cabo están separados por más de 30 horas en un viaje de avión. Así que eso, muchas gracias. Y bueno, no puse mi bibliografía porque en verdad eran muchísimas páginas, pero cualquier cosa lo podemos conversar. Eso. Muchas gracias, Valentina. Y igual muy interesante y muy importante porque en realidad tenemos que pensar que, aunque efectivamente no hay diálogo hacia las otras ponencias, pero el Centro de Estudios Asiáticos también siempre estamos pensando en lo interdisciplinario, ¿no? En lo importante de también estar al tanto de lo que está pasando en otras áreas que nos competen como investigadores o estudiantes de temas asiáticos, ¿no? Que a veces, por mucho que estemos haciendo algo enfocado en literatura, tenemos que meternos con asuntos de diplomacia, con asuntos de geografía, asuntos de derecho y demás. Así que te agradecemos mucho este otro panorama que nos dibujas a los que estamos en el área de las letras.
Y disculpen que no vamos a poder dialogar ni tener una ronda pequeña de preguntas, pero estamos por encima de la siguiente mesa que ya están esperándonos porque es otra llamada. Así que agradezco mucho a todas las participantes, a las ponentes, a quienes nos acompañaron. Y bueno, si alguien está interesado en algún tema particular, tenemos los correos en el Centro de Estudios Asiáticos para que se los proporcionemos y puedan dirigirse directamente con cada una de las ponentes. Y bueno, ya veremos también si en algún momento podemos retomar este diálogo. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego.